Estudios de los miércoles. Importancia de la profecía, ¿o la vimos o no la vimos? La vimos ya. ¿Sí? Ajá. Importancia de la profecía. El último texto fue Isaías 46, 9 y 10. O también vimos razón de su existencia. Ya la vimos. Era que vimos Ajá. razón de su existencia. Entonces ahora vamos a ver recomendación inspirada. También ya lo vimos. También. Ya lo vimos. Tipo de descripción. También. También Ajá. ahí nos quedamos en La Oseas Ajá, o sea, 12, 11. 11. Pero- Tipo de O sea, 12, 11. Ah, sí, cierto. Déjenme ver. ¿Cómo andamos entonces? Quiere decir que no existía tampoco como un ser material. Pues allí es lo mismo que entienden, allí mismo, es lo mismo que entienden como Dios, que dices que Jesús Y era es Dios. Ajá, que Jesús es Dios. Pero es el verbo, hermano. Ándele. No, pero el verbo es Dios, no Ajá. Jesús. No, por eso dice, en el principio era el verbo. Sí. Y Que el la verbo era palabra, con Dios la y el acción. verbo era Dios. Sí, Pero así es. todos dicen que el verbo es Jesús. Pues sí. Porque creen que Jesús es que, Dios. que estaba allí porque Ah, dice sí. hagamos, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Es al revés, ¿no? Este, El verbo se hizo Jesús. El verbo es. bueno, el verbo es Dios. Sí. Ese verbo se hizo carne según Juan 1.14. Ándele, es Jesús. Se hizo carne, o sea, quiere decir en otras palabras que esa palabra de Dios adoptó el cuerpo de Jesús para presentarse al mundo visiblemente, ¿sí? Con un cuerpo humano. Por eso lo toman como Dios, pero no Exacto. es Dios, porque en ninguna de las citas dice que es Dios. El punto es de que, y ahora el tema, estoy también retomando algo que yo les había dicho a ustedes, pero que a través de más estudios estoy equivocado en cierto punto al decirles. Les dije que en Jesús mora el Padre y en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Ajá, El sí. unigénito Pero el unigénito, ¿qué? es el que mora en Jesús. No, bueno, pero bueno, entonces vemos que si el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, ¿no? Es la fuerza que Que emana de emana. Dios. Sí. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, obvio, entonces también mora el Padre, porque es parte del Padre, ¿sí? ¿Sí? ¿Es cierto o no? Y entonces también mora el Padre en nosotros, nomás con la diferencia, es parte, ya le estoy dando parte del tema del sábado, que me costó mucho trabajo, me está costando mucho trabajo entenderlo. El punto es que la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús estaba en santidad y Jesús le permitía al Padre, o se prestaba para que el Padre obrara en él. Él mismo lo dijo, las obras que yo hago, las palabras que yo les hablo, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí, ¿verdad? Por su santidad, ¿verdad? Porque él estaba en santidad y él decía, yo, en un texto dice, yo solo hablo lo que le oigo decir al Padre, ¿sí? Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga, porque el Padre está en él, dentro de él, ¿sí? Entonces, la diferencia es que nosotros, humanos, cristianos, no le permitimos a Dios obrar en nosotros. Una pregunta del tema del sábado es, ¿por qué Dios le decía a sus discípulos, las obras que yo hago ustedes las harán mayores? ¿Por qué le decía eso a los discípulos? ¿Por qué? Porque si entraban en santidad, ellos también podían tener esa comunión con el Padre, porque el Padre también mora en ellos por medio del Espíritu Santo, Porque había santidad. o mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y entonces yo estaba haciendo una división, estaba yo separando al Padre de su Espíritu, porque el Padre mora en Jesús y el Espíritu en nosotros. No, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. Jesús lo dijo. También hay una comunión entre el Padre, el Hijo y nosotros. Dice Jesús, yo soy en el Padre y el Padre y ustedes en mí como yo en ustedes. O sea, esa es una comunión del Padre y el Hijo y nosotros. Solo que en nosotros, como estamos en pecado, que se supone que al bautizarte mueres al pecado. Y ya no, si ya te bautizaste, ya te convertiste, ya no debes de pecar. Entonces, por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos que si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces también Dios mora en nosotros. Pero
Ya se los explicaré el sábado más ampliamente, ¿no? Pero sí, nuevamente les recuerdo, en estos últimos tiempos muchas cosas de la Biblia se van a reinterpretar, se van a tener que reinterpretar, porque se entendieron de una manera, y como les he dicho siempre, todo el mundo se quedó con la idea solo de Jesús, 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 todo el mundo menciona a Jesús. Jamás oigo que nadie en ninguna denominación mencionen al unigénito, al primogénito, al ungido, al enviado, al Mesías, no, solo Jesús, 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 Jesús. Entonces, tenemos que ver que también el Padre mora en nosotros, solo que nosotros no le hemos permitido por nuestra esencia pecadora, no le hemos permitido. Los apóstoles tenían esa capacidad, porque Jesús les dio el Espíritu Santo a sus apóstoles. Y entonces ellos también hicieron obras mayores que las que hizo Jesús. Sí, levantaban eternos. Exactamente. Por eso dice que cuando se bautizan Ajá. y siguen en el camino, dice, harán obras como prodigios. Sí, mayores que las que yo hago, dice el Sí. Señor. Entonces, dice Jesús, yo soy en ustedes y ustedes en mí como yo soy en el Padre. Entonces, eso de ustedes en mí, yo en ustedes, es una comunión por medio del Espíritu Santo y nuestro espíritu. Porque recuerden el tema que les di sobre el Valle de los Huesos Secos, las tres profecías en una sola, vemos que en ese tema también les explicaba yo algunas cosas referentes a esto. Pero hay mucho que retomar, recuerden, a Daniel se le dijo, sella y cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Es este tiempo. Exacto. tiempo. Entonces, muchas de las cosas que Daniel escribió no se han entendido cabalmente o se han malinterpretado. Llegado su momento, ahorita es increíble esto en Israel, están confundiendo las profecías porque se las atribuyen a las profecías bíblicas, cuando lo que hacen, ahorita por ejemplo, más de 50,000 judíos se reunieron en el Muro de los Lamentos, clamando a Dios, como lo hicieron el pueblo hebreo en Egipto, cuando ya no aguantaban más ser esclavos por 400 años. Sí, sí. Clamaron a Dios y Dios les envió un Salvador que fue Moisés, los rescató. ¿No? Ahora están pidiendo. Ahora nuevamente están pidiendo a Dios, están clamando a Dios, Señor, ayúdanos. Entonces, esto, me parece que es Ezequiel o Isaías, me parece, que dice que en los últimos tiempos, dice, clamarán a Dios, más bien dice Dios, clamarán a mí y yo los escucharé nuevamente. O sea que eso sí es importante que tantos judíos se empiecen a reunir a clamar a Dios. Se está cumpliendo esa profecía. Exacto. Pero están esparcidos por Sí, todo. pero ahorita, por ejemplo, el Tratado de Paz y Seguridad que hizo Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, no es el verdadero Tratado de Paz y Seguridad que debe surgir en el mundo. No lo es. ¿Por qué lo digo? Porque si ese Tratado de Paz y Seguridad se manifiesta al mundo, lo primero que vamos a escuchar es en Israel que claman por su Mesías, que ya vino su Mesías, que ya vino su Mesías. Entonces, cuando eso sucede es cuando el anticristo se va a manifestar en el mundo. Sí, Pero de alguna manera están con los preparativos. Exacto, sí. sí, el que va, el personaje que va a decir paz y seguridad es el anticristo. Así es. Es el anticristo. Él no va a decir eso, no va a decir paz y seguridad. Él va a tratar, es lo que está haciendo ahorita Jared Kushner. Ajá. Es increíble que haya después de tantos siglos y siglos de enemistades entre Israel y el grupo Hamas, que pertenecen a los Emiratos Árabes. Todos los árabes son descendientes de Ismael, hijo de Agar, sierva de Sara, esposa de Abraham. Entonces, después de siglos de enemistad entre esos pueblos, ahorita en unas cuantas horas, Jared Kushner hizo que firmaran un tratado de paz entre los árabes y los judíos. Pero no es el tratado de paz y seguridad, porque ese tratado de paz y seguridad primero iniciará en Israel, con el pueblo de Israel y los árabes. Pero aparte de eso también va a haber, por ejemplo, va a haber paz entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, entre Irán e Israel. Sí, los países enemigos. Exacto. Porque ahorita, según dicen que se están reuniendo 60 naciones en contra de Israel.
no son tantas. 70, ¿no? 60 dicen. Pero cuando una de las señales del anticristo es que se tienen que reunir, y creo que eso ya lo están haciendo, una coalición de 10 países referentes o alusivos a los 10 cuernos de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. Tienen que ser 5 países de Europa y 5 de Asia. ¿Sí? Cuando esos se reúnan en contra de Israel, entonces surge el Tratado de Paz y Seguridad, porque esas 10 naciones, que son los 10 cuernos de la bestia, van a ir en contra de Israel. Ahí van a sacar el gobierno para que les dé Exacto. paz. Entonces, cuando vayan en contra de Israel, surge el Tratado de Paz y Seguridad y entonces se hace la paz entre Israel y esas 10 naciones. Sí, tiene sentido. Exacto. Entonces, paz que están firmando es para que paren la guerra Solamente de la Nada franja de más. Gaza. Ándele. De la franja de Gaza. Sí. Entre el grupo Hamas y Israel. sí. Pero está tratando de que sea una paz extendida con todos los Emiratos Árabes, porque todos los árabes son enemigos de Israel, porque todos son descendientes de Ismael. Ismael. Y Así los es. habitantes de Gaza irán a reconstruir Bueno, ahorita ya hay quien se está apuntando para uno de los 10 grupos regionales del mundo, que es la Unión Europea. Ellos están ofreciendo a reconstruir Gaza, pero a reconstruir Gaza a favor de Israel, porque esa es tierra de Israel, Ya lo va a tomar. que ese- tiene que recuperarla. Inclusive Siria también tiene una parte de tierra de la tierra prometida que le pertenece a Israel. Hablando de Siria, Sí. es su capital fue Nínive. Nínive. No, creo que sí, no me acuerdo, Me no me parece acuerdo. que sí. Creo que por ahí tengo algún apunte de eso, pero no me acuerdo ahorita. Pero sí, Siria, Irak también tiene parte de la tierra prometida que se le... Porque imagínense, fue la tierra prometida repartida entre 11 tribus, no 12, 11. ¿Cuál es la tribu que no se le repartió nada? Levitas. A los levitas, exactamente. Ellos no alcanzaron parte con Dios, pero por eso Dios los puso como el sacerdocio del pueblo hebreo, porque a ellos les traían los diezmos, las ofrendas y las primicias y todo les traían no les faltaba nada a los levitas. Cada sábado que llevaban holocaustos, animales, porque Les todos tocaba. no creen que los sacrificaban y los tiraban, ¿no? Los cocían para comérselos, todos los animales. Nomás Es la un poco tribu sangre, de ¿no? Leví, ¿no? De Leví, sí. Nomás que cada que tú llevabas, por ejemplo, un becerro como ofrenda, lo mataban, lo degollaban y lo empezaban a preparar para cocerlo, pero antes de cocerlo le cortaban, por ejemplo, una pierna completa al becerro y esa pierna se la daban a los levitas. Alguien llevaba el diezmo de grano, por ejemplo, de trigo. Eran como los Exacto, llevaban de 100 costales de trigo que levantaban, 10 le daban a los levitas. Entonces nomás la sangre era lo que ocupaban para rociarlo en Pero no cualquier sangre, solo la sangre de los machos cabríos. cordero. No del cordero, la sangre de los machos cabríos. Con ellos rociaban el tabernáculo, o sea, el altar, vamos a llamarle así. El tabernáculo, con la sangre de los machos cabríos. Entonces con esa también rociaban para que no entrara la muerte, ¿no? No, la sangre del cordero fue en remembranza o recordar que fueron esclavos en Egipto. Cuando Dios mandó las 10 plagas a Egipto, Dios le dijo a Moisés: dile a tu pueblo que tome hierbas de hisopo y que las moje en sangre de cordero y que pinte los Las dinteles puertas. de las ventanas y los marcos de las puertas como señal. La que Por eso saltara la muerte. la Pascua también significa salto, Salto del ángel. Ándele. Salto del ángel es que el ángel veía la señal de la sangre de cordero y no vaciaba ahí las plagas, las echaba en los de Egipto, no en los del pueblo. El de salto es Israel. que, por ejemplo, estaba una casa aquí así, de los de israelitas, hebreos, ¿no? Y el otro es de Egipto, ¿no? así es. Y así. Creo que sí. Se saltaba esa casa. Exacto. Eso significa también la paz. Bueno, pues todo eso, hermanos, como les he dicho siempre, el punto es de conocer la historia. La historia. Conociendo la historia del ser humano, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces ya se te hace más fácil la Biblia.
Y inclusive buscas, a veces ya está tan así que a veces quieres buscar un libro y casi lo abres exactamente donde lo buscas, Sí. porque ya conoces la historia. Los libros. Exacto. Bueno, miren, vamos a ver ahora esta parte. Son diferentes formas para entender las profecías. Diferentes formas para entender las profecías. Y esto está relacionado con diferentes textos. Diferentes formas para entender las profecías. Relacionado o relacionando diferentes textos. Diferentes formas para entender las profecías relacionando diferentes textos. Diferentes Formas de o para entender las profecías. de O para entender las profecías. Relacionando diferentes textos. Y ahora sí les vamos a dar muchos textos. relacionando Diferentes textos. Textos. Y este estudio lo... Diferentes profecías y qué. Diferentes formas para entender las profecías. Diferentes formas para entender las profecías. relacionados Y no, después relacionando. Relacionados, dijo, ¿no? Relacionando diferentes textos. Primero es diferentes formas para entender las profecías. Y luego le pone relacionando diferentes textos. Y el primer texto vendría a ser Génesis 3.15. El primer texto vendría a ser Génesis 3:15. Y pondré en enemistad Amén. tu simiente con la simiente de la mujer. Así es. De ahí empezamos a conocer la historia del ser humano, la historia bíblica Génesis también. 3. Dice en Génesis 3.15. ¿Es 3:15? Sí, 3.15 exactamente. Génesis No 3.15. los cacho. De ahí es donde se deriva, antes de darles el texto, de leerles el texto, de ahí es de donde se derivan las dos vertientes que hay en el mundo. O sea, en el mundo existe Dios y el diablo, o sea, el mal y el bien. Ahí mismo se derivan, desde ese punto, desde ese tiempo, se deriva la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. De la serpiente. ¿Sí? Porque dice el texto, no lo busquen, se los leo para que no se distraigan. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Dios mismo dice que pondrá enemistad. Esto, fíjense bien, este es al principio de Génesis. la historia, ¿no? Que pondrá enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Entonces, no fue el texto que les iba a dar, ahorita me acuerdo y se los doy. Hay un texto que va también con esto, de poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Pues es ese, ¿no? No, hay otro texto que va con esto. Hay otro texto que va con como esto. agenda. Sí, más que ahorita se me borró de la cabeza. Sí, ya empieza a fallar mi computadora. Ya empieza a fallar mi computadora y a veces tengo en la mente el texto y de repente digo 2 o 3 palabras y ¡pum! Se me olvida. Bueno, vamos a ver otro punto, otro texto, que es Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12, Sí. 17. Ahorita les leo el texto, ya me acordé de lo que les iba a decir. Este otro texto que va ahí es cuando Caín mata a Abel. ¿Sí? De ahí es de donde la simiente, que significa generaciones, simientes, generaciones de la mujer que simboliza La iglesia. la iglesia, entre la mujer y la serpiente. De ahí viene Caín es el malo y Abel el bueno. El bueno. ¿Sí? De ahí Caín es la serpiente. Exacto, Caín es el de la serpiente. Y de ahí surgen entonces las dos simientes,
O sea, las dos Lo malo y lo bueno. descendencias, las dos descendencias, sí, de lo malo y lo bueno. Y en el Nuevo Testamento nos dice, la parábola del sembrador, esto fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento dice Jesús, cuando le dijeron que no sembraste buena semilla en tu tierra, dice, sí, entonces ¿por qué salió cizaña? Ah, dice, porque vino un enemigo y la sembró. Entonces le dicen, ¿quieres que la corte? No, dejen que crezca junto la una con la otra. Entonces ese es el texto que va con de que está creciendo, este es en el Nuevo Testamento y este en el Antiguo. Está creciendo el bien y el mal juntos. Porque nuevamente la apostasía, que es la negación de la fe, va a salir de las mismas iglesias. Está saliendo, de hecho, de las mismas congregaciones, ¿no? Porque en las mismas congregaciones surge quiénes son de la simiente de la serpiente y quiénes son de la simiente de la mujer, ¿verdad? Crece junto el trigo y la cizaña. O sea, el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña representa el mal. Así como Caín representa el mal, es parte de la serpiente, la generación de la serpiente, y Abel representa a la mujer, que es la iglesia. Así es. Podemos sangre pensar clama. que Caín Ujú. fue el primer hombre que mató. Que mató. Sí, pues bíblicamente sí, aunque bueno, muchos dicen que creen que solamente Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. No. Ya había ciudades. ¿Por qué lo puedo afirmar? Bueno, porque cuando le dice Caín le dice a Dios, el castigo que me das es muy grande, muy fuerte, quien quiera que me encuentre me va a matar. Dice, no, yo te pondré una señal para que todo el que te vea no te haga nada. Le dijo que era errante, ¿no? Exacto. Entonces quiere decir que ya había generaciones. Pero es que es un poco difícil de entender porque como la gente vivía mucho tiempo, estamos hablando, quién sabe, después de unos 500 años y ya me imagino ya había mucha gente. Adán y Eva vivieron 800, 900 años. Ándele. ¿Sí? Entonces, en eso dice, nomás se habla de dos de los hijos de Eva y Adán, Sí, nada pero más. tuvieron mucho más, porque cómo iba a proliferarse la población mundial, o sea, la explosión demográfica, si no iba a haber relaciones entre ellos, ¿no? Se permitía, en aquel entonces Dios permitió que se casaran con las mismas hermanas, con las primas. Hinchese la con tierra, por eso. Exactamente, porque no había más. Es que se crece rápido la población. Ujú. En 100 años ya. Sí, Yo claro, me en 100 acuerdo. años ya. Yo me acuerdo cuando llegamos por aquí nomás había gente aquí sobre Manuel Cañas. Ujú. Nomás se veía Ahora la imagínate, Era estrella. monte, ¿no? Ahora imagínense, una generación es entre los 70 y 80 años, una generación. Sí. Entonces ellos vivieron 800, 900 años, hubo 8 o 9 generaciones. Ándele. ¿Sí? Y entonces de ahí es donde... Ahora, ¿con quién se casó Abel o Caín? ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién estaba casado? ¿Con una de sus hermanas? Sí, o sobrinas, porque Sí. como hablamos Ujú. de que ya pasaron Exactamente. muchos años. Se permitía aquello en aquel entonces, ¿no? Sí. Porque les repito, ¿cómo se iba a llenar el mundo? Cuando la orden que le dio Dios a Adán y Eva, multiplíquense y háganse muchos. Abraham. No, a Eva, Eva y y a Adán le dijo Dios, Enchifla la háganse tierra. muchos, sojuzguen el mundo, o sea, les entregó el reino a ellos, vamos, pero ellos perdieron eso por su pecado, la caída del hombre. Pero el mismo propósito que tenía Dios con Adán y Eva, lo sigue teniendo para el fin de los tiempos. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando termine el milenio, Jesús entregará el reino al Padre y Jesús se someterá al Padre. Y después el Padre dice, entonces ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y entonces dice que el reino será entregado a los hijos, a los santos del Altísimo, o sea, a nosotros, la iglesia. Porque recuerden, primero va a ser la iglesia y después todo Israel será salvo. Ahí será que Dios va a tener el cuerpo de Jesús. Es celestial. No creo, mi hermano. Nuevamente, Dios sigue siendo espíritu. Porque dice que vamos a estar con Dios frente a frente. Claro. Cara a cara. Pero cuando ya estés en santidad, cuando resucites en la primera resurrección, Después del vas a estar en la milenio. misma condición que estaba Adán y Eva. Después del milenio. Adán y Eva estaban en santidad antes de pecar. Por eso ellos podían hablar y ver a Dios. Aquí la ¿Sí? busqué de la cizaña.
Por eso ahorita dice la Escritura, Que va sin de la mano, santidad dice, ¿no? nadie verá al Dios. Señor. Entonces quiere decir que ya que resucitemos, si es que resucitamos en la primera resurrección, que esperen Dios que sí, resucitemos en la, dice Pablo, los que resuciten en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre Ya ellos. no. Entonces, resucitando en la primera resurrección, estaremos en santidad. Y estando en santidad, entonces veremos a nuestro Creador cara a cara. Pero no porque Dios tenga cara. Eso es para un entendimiento humano. Porque Dios es espíritu. Pero Adán y Eva lo podían ver, porque hablaban con él, ¿no? Pero es Entonces- que dice su palabra que, bueno, Bueno, cuando hagamos al hombre a nuestra imagen. Y si Jesús ya tuvo un cuerpo, yo digo que Dios también. yo digo que cara a cara es como cuando Moisés subió al monte que no iba a tener la tierra prometida, que le iba a dar a José, Sí. y se vio la zarza. Pero yo me refiero a cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando ahí? Con Dios. ¿Quién estaba Dios hablando? con el Todos dicen que- unigénito. Todo dice que con Jesús, y era el No, unigénito con el que el estaba hablando. unigénito. ¿sí? El unigénito tampoco tenía cuerpo. Ahora es el verbo. No, Hablaba con el verbo. no, el verbo es Dios. Lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Era Dios. Dios. ¿Sí? O sea, el mismo verbo, Dios entendamos el verbo como palabra. Así entendemos que Sí. hablaba Dios mismo. en la acción. Exacto, es Dios, Hablaba es Dios. mismo, sí. El unigénito no tenía, dice ahí que estaba en el seno del Padre. Esto quiere decir que estaba en el corazón y el pensamiento del Padre. Porque no podemos entender que el unigénito estuviera dentro del Padre como está un hijo dentro del vientre de una madre. No podemos entenderlo así. ¿Sí? Estaba en el seno del Padre, quiere decir en el pensamiento del Padre. ¿Y dónde es donde plasma esa imagen? Igual Dios. de su idea, de su Cuando Nosotros. Dios hace a Adán. Exactamente. es Allí es donde Dios plasma esa imagen, porque Dios no tiene imagen. Sí. A su semejanza sí, porque somos semejantes a Dios en el aspecto de que Dios nos creó con la capacidad de llorar, de enojarnos, de pensar, de hablar, de todo eso es la semejanza de Dios. De Pero perdonar. la imagen no, porque Dios no tiene imagen, Dios es espíritu. Al que le dio imagen fue al unigénito en Jesús. ¿Sí? Porque de la manera en que creó a Adán, esa fue como quien dice, por eso Adán es el tipo. Ese es el tipo de seres que creó Dios, humanos como nosotros, ¿no? Y por eso hizo a dos, bueno, hizo primero a Adán, y de la costilla de Adán o de las costillas de Adán sacó a la mujer. ¿Sí? Bueno, todo eso les repito, conociendo todo eso, que es parte de la historia bíblica, es como entenderemos mejor la Biblia. Porque si no conoces la historia, pues no. Era lo que le decía yo a Felipe, tienes que conocer el... Ignacio Zaragoza. Por Por eso la les fiesta digo, que el 5 de mayo, ¿no? ajá, exacto. Por eso les digo, tenemos que conocer la historia de nuestro propio país. Tenemos que conocer la historia de los mexicas que vinieron a ser los aztecas. ¿Sí? Bueno, volvamos al punto entonces. Me extiendo un poco para explicarles, Sí, ¿no? hermano, está Para bien, explicar. No, y está bien porque si hay dudas, Ajá, sí, ¿no? claro. Por eso dice, dudas, preguntas, dudas. Así que estos estudios son para que Sí. si hay preguntas, apúntenlas y el sábado ahí. Bueno, ahora les comunico, ahora vino una hermana. También ahora que fuimos allá, Ujú, No. 12, No, todavía 17. 12, 17 dijo. Entonces, les leo el texto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora les pregunto, estos dos textos que les di, es lo que estamos haciendo. Les vuelvo a dar el título, ya lo apuntaron, esto de diferentes formas para entender las profecías, relacionando diferentes textos. Ahorita, ¿ustedes pueden relacionar estos dos textos? ¿Cuál es la relación? sí, Del, Del- ¿cómo se llama? Del dragón, ¿no? de la serpiente y de la mujer. Pero bueno, aquí está mencionando, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Arriba en el texto de Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer.
O sea, está hablando de la iglesia, obvio, ¿no? Y Dice, de y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, solo que en el texto anterior no dice descendencia, dice simiente, ¿sí? Pero simiente y descendencia es lo mismo. que es la serpiente, ¿no? No, está hablando aquí de la mujer, que los astrólogos o astrónomos que venían le dijeron que buscaban a dónde había nacido el rey, el rey de los judíos. Y él tuvo miedo, dice, ¿cómo que un rey? No, mandó matar a todos los niños. Pero Dios le dijo a José y a María que se fueran a Egipto. Ajá. ¿Sí? Y recuerden, hay un texto donde dice que la mujer se fue al desierto, donde fue sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Ese es un simbolismo de lo que sucedió con María y José y el niño que se fueron a Egipto. Que es Moisés, ¿no? Moisés no, Ese niño, ¿no? Que lo protegió. no, señorita, ese es Jesús. Ah, Es Jesús. Porque Herodes mandó matar a todos los niños cuando nació Jesús. Porque los astrólogos, que la Iglesia Católica los nombró como los Reyes Magos, y de ahí surge la tradición de los juguetes. No eran ni reyes ni magos, eran astrólogos, porque venían siguiendo la estrella de Belén. Y donde se detuviera la estrella de Belén, ahí iba a ser el nacimiento del Mesías. Entonces, les repito, conociendo la historia, entendemos entonces los textos y podemos relacionarlos. Aquí estamos relacionando, fíjense una cosa, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Y ya en Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, dice que el dragón se enfureció por no haber podido matar al Mesías y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, o sea, de la iglesia, en este caso de los cristianos. Pero recordemos una cosa, para que no se confundan, de hoy en día y desde hace siglos, cuando se habla del cristianismo se entiende el catolicismo, cuando el verdadero cristianismo no es católico, es evangélico. ¿Sí? Entonces, para que nosotros pongamos en orden, que ustedes son cristianos, sí, cristianos evangélicos. sí. No somos Sí, cristianos porque católicos. sí se confunde con el Exacto. cristianismo de la iglesia. Sí, ¿por qué? católica. Porque Roma, o sea, el santo imperio romano, que de santo no le veo nada, se robó prácticamente la identidad de la iglesia evangélica, que era la iglesia primitiva. Sí, En el sí. 320, cuando el iglesia emperador primitiva. Constantino I adoptó la iglesia evangélica como la religión oficial de Roma y se detuvo ahí la persecución Recuerden, la persecución empezó ¿en qué año? 538 y terminó ¿en qué año? 1798. ¿Sí? Fue perseguida la iglesia por 1260 días proféticos, o sea, día por año. Que son 1260 días, fueron 1260 años. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Ahora les damos otro texto. Ahora vamos a ver Daniel capítulo 7, verso 21. Daniel capítulo 7, verso 21. 14, 21. Ujú. 7:21. Ajá. Bueno, ahora les leo el texto. Ya lo apuntaron, ¿verdad? Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Leímos anteriormente, Apocalipsis. ajá, veíamos que el dragón se llenó de ira, contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y en este verso de Daniel 7:21 dice, Daniel que hacía guerra contra los santos, o sea, es el resto de la descendencia de la mujer, Y nos va a vencer. los santos del Altísimo. Es como les decía, relacionando diferentes textos, puedes inclusive, porque son diferentes formas de entender la profecía, relacionando ciertos textos puedes inclusive darte cuenta de que hay profecías con un doble cumplimiento, con un lapso de tiempo muy grande, ¿sí? Como fue, por ejemplo, en el año 70, esa profecía del año 70, cuando Dios les dijo que huyeran a los montes,
cuando vieran que los romanos plantaban sus estandartes, que una de esas señales era que el estandarte traía un águila, que era ahora como nuestra bandera es representada por un águila y una serpiente, nación desoladora, sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, huyan a los montes, huyan. Entonces ahí vemos que podemos relacionar esos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que tienen un mismo cumplimiento, ¿sí? Es una forma de poder entender las profecías. Sí. Bueno, desde luego en lo que estamos analizando, si hay preguntas, por favor, Hable. speak up. Speak es hable, up es fuerte. Speak up loud and clear, o sea, fuerte y claro. It's very good. Muy bien, entonces, ahora les leo esto, no es ningún texto, solo escuchen. ¿Por qué el dragón o cuerno? Aquí hablamos del dragón y de un cuerno pequeño, ¿verdad? Este último texto dice, veo que este cuerno, o sea, estamos hablando del dragón y de un cuerno. ¿Por qué el dragón o cuerno se fue a hacer guerra especialmente contra la descendencia de la mujer vestida de lino fino y resplandeciente? ¿Qué significa esto? Que es la iglesia verdadera, la iglesia vestida de lino fino y resplandeciente, que en el texto donde está esto escrito dice que son las buenas obras que Dios ha preparado desde el principio del mundo para que sus hijos caminaran en ellas, o sea, las hicieran. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer? Porque no halló matar a... ¿Y por qué no se fue a hacer guerra sobre la descendencia de la otra mujer? Porque recuerden, si la palabra mujer representa una iglesia en la Biblia, entonces en la Biblia solo hay dos mujeres. Ajá. En la otra Biblia, en la otra mujer es el pueblo de Israel. No, señorito. No, señorito. Hay una iglesia vestida de lino fino y resplandeciente. Y otra de iglesia púrpura y vestida de púrpura escarlata. y escarlata. ¿Qué unas son las bodas del Cordero? No, señorito. Órale. No, Es la señorito. iglesia Esa es la- católica. Exacto, La es falsa. Roma. Es Roma la que está vestida de púrpura y escarlata, que es como está vestida la mujer que viene montada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esa mujer viene vestida de púrpura y escarlata, ya lo hemos leído, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Que viene montada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, esa mujer representa La iglesia al Santo Imperio Romano, o sea, la iglesia católico romana. Y la iglesia vestida de lino fino y resplandeciente es la verdadera iglesia. Y no estamos hablando, Es la iglesia de Cristo. sí, y muchos dicen la iglesia que Jesús vino a instalar. No, Jesús no vino a instalar iglesias. Ahí ya la conoce por ¿cómo se llaman las bodas del Cordero? La de Dios, ¿no? La iglesia del Evangelio. No veo cómo lo relacionas tú eso, porque no habla de las bodas. Las bodas del Cordero es Cuando Cristo exacto, es por eso a la mujer se le llama la prometida o la novia. El prometido o el novio es Jesús, ¿sí? Por eso es de que nosotros somos la prometida de... Dice la Escritura que la iglesia fue ataviada como una novia, Ajá. ¿sí? Para recibir al novio. ¿Dónde va a ser eso? En las nubes. Cuando sea el arrebatamiento, dice, y así estaremos, recibiremos al Señor en las nubes. No dice que nos vamos a ir hasta el tercer cielo donde habita Dios, ¿no? Dice que en las nubes. Y las nubes existen en uno de los 3 cielos que Dios puso. Esos 3 cielos son la atmósfera, estratosfera y biosfera, que es lo que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Y que esos cielos se van a enrollar como un rollo en los últimos tiempos, ya no existirán. ¿Por qué? Porque ya no va a haber sol, ya no va a haber el peligro de que nos quememos con los rayos ultravioleta del sol. Ya no va a haber sol, ni va a haber luna, ni va a haber mar. ¿Sí? Bueno, entonces les repito, estos textos que les doy son relacionados uno con el otro para entender mejor las profecías. Bueno, ahora sí les doy otro texto. A ver, espérense, no, acabo de leerles todavía esto, todavía no se les he leído.
Dice, ¿por qué se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer vestida de lino fino y resplandeciente, que es la iglesia verdadera? Y no sobre la descendencia de la otra mujer que está vestida de púrpura y escarlata, que es la iglesia falsa o apóstata. Y la respuesta está en el primer texto que vimos, en Génesis 3:15. Bueno, ahora vamos a ver Apocalipsis 14:12.